Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Pues en esta línea que tenemos en Foro Jurídico de traerles pues temas informáticos, temas digitales que hoy preocupan tanto a la sociedad. Hoy en la noche tenemos un programa muy interesante en donde estaremos platicando de los datos biométricos. Tenemos ahí algunas noticias muy coyunturales en las noticias el día de hoy, de las cuales estaremos platicando, en donde cada vez más a los ciudadanos y a los consumidores, porque tanto a nivel público como privado, nos están pidiendo cada vez más de identificación datos biométricos, ¿no? Llegamos al banco, nos piden que dejemos nuestra huella digital, inclusive ya llegamos a sacar nuestro pasaporte y nos piden que dejemos ya el iris, que a veces pues uno como ciudadano hasta llega y deja el iris y dices, híjole, y ahora ya me están, ya me están vigilando, o a dónde se va la base de datos de mi iris, ¿no? Ya claramente cada vez nos acostumbramos más, porque en el teléfono ya estamos más acostumbrados a que primero sea nuestra huella digital la que nos identifica. Eventualmente ya llega a ser en algunos dispositivos el reconocimiento facial. Entonces, sin duda que los datos biométricos pues son una tendencia en la identificación de las personas, ¿no? Hemos también tenido aquí en Foro Jurídico diversos expertos en temas financieros, en donde ya se nos está identificando y autenticando con este tipo de datos. Entonces, en Foro Jurídico creemos que es un tema sumamente relevante que nos preocupa a todos el entender qué está pasando con nuestros datos, con nuestra cara, con nuestras huellas digitales, con nuestra iris, cuando nosotros se lo dejamos ya sea al gobierno, ya sea una empresa, ya sea en un dispositivo. Nos platicaba el otro de un experto cómo a veces estos datos se quedan en el dispositivo, no necesariamente viajan a las diferentes aplicaciones y a veces son cosas que no sabemos. Entonces, este es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de los datos biométricos y cuáles son algunos mitos y realidades que tenemos acerca de ellos. Y para eso me acompañan dos hiper expertos aquí en la cabina, que además me encanta la fusión que tenemos, porque una de ellas es una abogada, Nuhat Ponce. Bienvenida, Nuhat. Muchísimas gracias por la invitación. Y Nuhat es socia directora de Ponce Curi Abogados. Ella además es una experta en datos personales, en todos los temas jurídicos de la ciberseguridad. Y además tenemos uno de estos increíbles híbridos que ahora entran en la industria legal, que él es ingeniero, Andrés Velasco. Bienvenido, buenas noches. Velázquez, perdón. Muchas gracias por la invitación. Y Andrés es, como les dije, ingeniero, y él es socio, también fundador de Mática. Mática básicamente se dedica a todo el tema de prueba digital, prueba electrónica, toda la parte ingenieril de armado de pruebas, pues tanto para juicio como para casos de empresa, ¿no? Así es. Y está también con nosotros Marco Herrera, director editorial de Foro Jurídico. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y acá en Facebook los saludo. Buenas noches. Sí, estamos un poco restringidos en la cámara. Déjenme recordarles que estamos transmitiendo en vivo, nos pueden ver en video en el Facebook Live de Foro Jurídico, con que le pongan en Facebook Foro Jurídico. También estamos en Twitter, @Foro Jurídico. Y aquí en cabina nos pueden llamar al 55 52 59 23 29. Estamos también transmitiendo por Radio Red 1030 AM, por internet. Nos pueden seguir en la página de Radiocentro 1030.mx. Entonces, bueno, pues en todos los dispositivos digitales. Y bueno, vamos a comenzar. Un poco me gustaría comenzar, recordemos que pues en el auditorio tenemos gente de todas las profesiones, de todas las edades. Entonces, preguntándote, Nuhat, que nos des en el contexto de este tema, ¿qué son los datos biométricos? O sea, ¿cuáles? Porque ahorita yo mencioné algunos, ¿no? Igual y el iris, la huella digital, el reconocimiento facial, pero realmente, ¿cuál es la gama de datos biométricos que se pueden usar y por qué es tan importante para que le destinemos un programa de radio el día de hoy?
Muchas gracias. Bueno, efectivamente, ¿qué es un dato biométrico? Son datos que nos identifican plenamente. Es decir, son datos que te dicen que tú eres tú sin error alguno. Y efectivamente hay varios biométricos que nos identifican. Por ejemplo, y los más comunes, iris del ojo, huella digital, el lóbulo del oído, esta parte del oído, todos la tenemos diferente, nos identifica plenamente. Las venas de la mano, estas venas nos identifican igual plenamente, no hay... De la muñeca. Exacto, esta parte de aquí nos identifica plenamente. Las cuerdas vocales, es por eso que, como bien decías, algunos bancos o algunas empresas están utilizando el tema de autenticación por voz, De porque es reconocimiento otro, de voz. correcto, es otro biométrico. Okay. Y hay un tema discutible, porque el siguiente biométrico es la cadencia al caminar. Dicen que nadie camina igual, que haya sido discutible, pues bueno, es algo que sí puedes practicar, ¿no? A diferencia de el iris, las huellas, la voz, es algo que puedes modificar. Entonces, esos son los biométricos principales o más usados en distintas industrias o distintos sectores. Y la cara, ¿no? El reconocimiento facial. El reconocimiento facial, exactamente, ya el completo, digamos, ¿no? El tema de la cara. Sin embargo, sí, pero la cara es un biométrico que cambia, a diferencia de cualquier otro, ¿no? Además, porque no es nada más en industrias, sino también es industrias, países, gobiernos, porque para todo esto se necesitan escáneres especiales. Correcto, ¿no? así es. Entonces, y también hay particularidades para su resguardo, efectivamente. ¿No? ¿Y por qué son tan importantes? Pues precisamente porque, como les comentaba, son datos que nos identifican plenamente. Entonces, cuando un gobierno, una empresa, un cierto sector te pide algún biométrico, primero es, oye, ¿para qué lo vas a usar? O sea, ¿cuál es el objetivo de que tú tengas mi biométrico? Es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre el dato que tú requieres y la finalidad que estás buscando. Después, ¿cómo lo vas a resguardar? Porque al ser datos, déjenme decirlo así, la ley los identifica como datos sensibles. Es decir, nos pueden causar alguna discriminación, nos pueden causar algún riesgo o afectarnos. Tiene que tener un resguardo o un nivel de seguridad mayor a cualquier otro dato. Entonces, es importante pedir qué medidas de seguridad van a tener para el cuidado y la protección y almacenamiento de esos datos. Entonces, ¿qué debemos saber? Uno, el tipo de datos. Dos, la importancia de no dárselos a todo el mundo, y además sin un aviso de privacidad o sin un porqué o finalidad del uso, ¿no? Ok. Y bueno, si quieres también, Andrés, comentarnos, tú que eres el experto ya en seguridad en el tema ingenieril, ¿qué riesgos existen si estos datos tienen una mala protección o resguardo? Y si quieres también irnos como vinculando con, yo creo que, digo, aquí es mucho vincularlos con ejemplos del día a día, Claro. ¿no? Creo que los ciudadanos, pues, en donde más nos piden nuestros datos, primero es en el celular, ¿no? Para abrir nuestros dispositivos, en dónde se guardan esos datos. O sea, yo luego me pregunto, hay una base de datos, Apple tiene mis datos, no los, o sea, ¿quién los tiene? Y porque obviamente no he leído los términos y condiciones, ¿no? Probablemente ahí lo diga, pero para eso tengo invitados al radio que me lo informen. Y bueno, en los bancos, y finalmente, pues en este tema tan controversial que ha habido, que es pues en las identificaciones de los gobiernos, ¿no? Yo, como les digo, yo fui a sacar mi pasaporte y ya no nada más me piden todas mis huellas digitales, sino ya me piden mi iris, ¿no? Entonces, qué riesgos existen en la protección de estos datos y a dónde se van estos datos? Yo me regresaría un poquito porque Nujador estaba explicando desde el punto de vista legal, ¿no? Y obviamente tiene el otro lado, ¿no? La parte técnica. ¿Sabían ustedes que hay algunos biométricos de huella digital que al paso del tiempo del ser humano no te pueden identificar ni autenticar? Entonces también hay ciertas circunstancias, por ejemplo, donde el poner un biométrico para poder llegar a tomar lista, ¿no? O poder llegar a saber que un empleado está entrando a una fábrica donde arman automóviles, pues muy probablemente
funcione por muy poco tiempo. O sea, sea, nuestra tiene huella una digital vigencia. cambia. No cambia. O- Pero tiene Particularmente en el caso que estoy poniendo, una persona que trabaja con metales y que una- normalmente se va degradando. puede llegar a degradarse. Digo, como es el caso de las fábricas donde están estos tipos de situaciones. Por el otro lado, también hay que pensar, por ejemplo, el iris. ¿Qué pasa si hoy quiero llegar a entrar a una oficina que precisamente me está leyendo el iris para poder llegar a autenticarme? Y ese día me sentía mal, me tomé un antigripal, Se dilató la pupila. se dilata. Entonces, no entro. puede llegar a ser que no entre. Entonces, cuando hablamos esto de plenamente, desde un punto de vista tecnológico, pues hay ciertas aristas, porque puede llegar a ser que con el mecanismo que estoy tratando de volver a autenticar, no pueda llegar a validar que es igual o similar en suficiente medida de lo que se capturó originalmente. Entonces, siempre va a haber un pequeño margen de error, Somos humanos. que somos, efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿por qué entonces entiendo yo que los abogados le han puesto esto de plenamente? Porque yo no puedo quitarme el dedo para prestárselo a Nuja para que se autentique como lo hago normalmente prestando mis contraseñas. Ujú. Ahora, ahí viene un elemento adicional. Prestando tu firma electrónica avanzada. Exactamente, ¿no? Que Ah. incluso desde ahí Mm. tenemos ciertas áreas de oportunidad, porque cuando hablamos del SAT, por ejemplo, dejamos cierta información para poder llegar a tener acceso a nuestra firma electrónica avanzada. Este certificado, que lo que va a hacer es de que nos va a autenticar, identificar para hacer ciertos trámites. Este certificado normalmente es de cierto nivel, vamos a llamarlo de que yo podría llegar a obtener un certificado digital, no del SAT, pero un certificado digital simplemente vinculado a mi correo electrónico. Ujú. Es un certificado nivel 1. Como va subiendo los niveles, va requiriendo más elementos para poder llegar a cerciorarme que la persona que lo está solicitando es efectivamente quien es. Y es ahí donde viene este elemento, donde la única forma de que yo pueda llegar a autenticar que efectivamente soy Andrés, pues puede llegar a ser un biométrico. Y entonces normalmente utilizamos no solo un dato, sino varios datos Ujú. para poder llegar a validar que efectivamente es. Hay un elemento y súper interesante cuando unimos estos elementos que acabo de comentar. Yo si pierdo una contraseña o creo que alguien utilizó mi contraseña, mi única forma de poder llegar a evitar que alguien pueda llegar a suplantar mi identidad es cambiar mi contraseña. Ujú. En el caso de los biométricos no tengo la capacidad de cambiar mi huella, mi iris. Y entonces, por eso es la importancia desde un punto de vista técnico de poder llegar a proteger este biométrico, porque a final de cuentas puede llegar a identificar a una persona. Cuando me estabas preguntando del tema de, bueno, este nivel de seguridad, los riesgos, las medidas de protección, hay que también entender que hay diferentes formas de poder llegar a capturar un biométrico. Esto puede llegar a ser desde software chafita, vamos a llamarlo, que uno pensaría, es que le tomo una fotocopia a mi huella digital. No, o sea, hay software que sí lo hace, ¿no? Que no debería de hacerlo, porque la forma correcta de guardar los biométricos es utilizando patrones y no guardando específicamente una copia de lo que quieres llegar a... Copia del humano. Exactamente. Bueno, que ahora me decían, yo la verdad nunca se me había ocurrido, pero que inclusive poniéndole enfrente al celular una foto de la persona te lo desbloquea en el tema de reconocimiento facial. Hubo todo un tema con ¿No? Huawei en particular que sí pudieron llegar a hacerlo, actualizaron su software y ya no se puede. Ok. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde tienes también formas de poder llegar a mejorar esa autenticación. Por ejemplo, lectores de huella digital que detecten el calor. Porque entonces ahí ya el hecho de que te corten el dedo y lleven el dedo o que Sí, cambia la temperatura. obtengan tu huella digital y que puedan llegar a tratar de replicarlo, por ejemplo, con gelatina, que es posible, o con... Con un pandita. Eso ya sucedió a nivel académico. Con Una gomita. Una gomita. Replicar una huella digital. Claro. Es que, digo, y nos pasaron, la verdad es que fue un asunto muy simpático porque, a ver, hemos ido migrando de la lista de asistencia, ¿no? Donde Sí, checabas y ajá. firmabas, y entonces llegaba, obviamente el que llegaba temprano, firma 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? Migramos a la tarjeta checadora, que pasaba más o menos lo mismo. Sí, le prestabas la tarjeta a Claro. alguien más y ya checaba por ti. Se migra a huella digital y nos pasó a una empresa que hicieron dedos de silicón para checar, y entonces es lo que La dice Andrés. creatividad nunca va a Claro, cesar. el software chafita, déjenme decirlo así, pues te leía la huella. ¿Qué tuvieron que hacer? Oye, temas de calor y de
textura del dedo. Es por eso que llega, o sea, obviamente para poder proteger hay que saber vulnerar. Entonces, ¿qué hacían? Con unas gomitas, si empiezas a jugar con ella, llega un momento en donde se ablanda, pones el dedo y se queda la huella. Y si lo pones en un lector, pues puedes saber si tu lector es bueno o no, ¿no? Y de ahí nos podríamos ir a brincar a temas como el hecho de cuando fueron las últimas elecciones. Yo fui muy criticado porque les decía, no suban sus fotografías con su huella intintada. De que ya voté, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, en el Facebook. Me estás dando tu huella. Con el nivel de tecnología que tenemos en las cámaras hoy en día, pues se pueden llegar a ver ciertos patrones, ¿no? Bueno, y eso con tu tinta o sin tu tinta. Yo Claro. también había escuchado a muchos expertos que cualquier foto que tú pongas así, realmente con la tecnología de reconocimiento facial que ya tiene Facebook, o bueno, de dedos, ya te pueden poder clonar tu huella digital. Pero es donde tenemos que hablar entonces de niveles de riesgo. Uh-huh. Y en ese tema de niveles de riesgo es la posibilidad que te pase para poder llegar a que alguien robe tu identidad para cierto. Entonces tienen que alinearse muchas cosas, porque también creo que no debemos de caer en la paranoia, ¿no? No se toman fotografía, o sea, tampoco. No, porque estamos hablando de bandas delincuenciales de alto nivel que sí están vulnerando hasta esos datos, ¿no? Y ahí es donde... Yo creo que, no, o sea, no debemos de caer en el extremo, pero sí debemos ser conscientes para también poder protegernos lo más que se pueda. Claro. ¿no? Y por eso es, por Usen ejemplo, lo que tú guantes en las decías claro, fui ahora a sacar mi pasaporte y también me pidieron el iris, de la mano con lo que dice Andrés, es una doble autenticación. Ya Digo, ahí escuchamos... no me puedo negar. No, y espera, la parte legal dijo, biométrico te identifica plenamente. La parte técnica dijo, oye, tiene sus aristas y sus asegúnes. ¿Qué hacemos? Una doble autenticación, es decir, ya tengo tus huellas y además tengo tu iris, es decir, tengo dos formas de saber si tú eres tú. Bueno, y déjame también, les cuento ahora una anécdota que ahora que estuve en Alemania, algo que sí me impactó, que yo hasta lo posté en mi Instagram porque dije aquí, bienvenidos a la era digital, los ciudadanos de la Unión Europea ya ni siquiera pasan migración, ya llegan en Alemania, no lo vi en ningún otro país, pasan por unas maquinitas, les hacen reconocimiento facial, les abren las puertas y pasan. Pero ahí hay un elemento adicional. No puedes llegar a cruzar ese punto si no traes tu pasaporte que tiene un RFID. Entonces tiene un chip que realmente lo que hace es de que transmite la información del pasaporte y lo tiene que... Doble autenticación, digamos. Exactamente. Pero entonces, ya ni se necesita un agente de por ejemplo, migración. ya está sucediendo en Estados Unidos en algunas líneas aéreas el pase de abordar ya no es necesario mostrarlo, simplemente con el pararte enfrente de una máquina que reconoce tu cara, te permite llegar a abordar. Uh-huh. Aquí el tema es también desde un punto de vista técnico, y aquí es la parte más bonita, desde el punto de vista técnico todo es posible, pero desde el punto de vista de protección de los datos a nivel jurídico, pues tenemos que empezar a entender qué es lo que va a suceder con esos datos. Me preguntabas hace rato de cómo se guardan estos datos. Bueno, obviamente ya lo dije que con ciertos patrones, pero sí, en muchos de los casos se va a tener que guardar esos patrones dentro de tu teléfono para poder llegar a autenticarte. Y es ahí donde tenemos entonces almacenamiento, tenemos transmisión de esos datos y luego, obviamente, los derechos que ya conocemos de rectificación, cancelación, oposición. Los derechos ARCO. Y que al final de cuentas también es una puerta para vulneración. El riesgo mayor es el robo de identidad. Como o sea, tal. Que extraigan de una base de datos mi cara de tu teléfono, y con eso... De algún elemento donde hayas tú compartido esa información. Por eso yo creo que es el centro de todo lo que se ha estado sucediendo mediáticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo, o lo que se dijo originalmente, que también es bien interesante porque no hay una postura tan formal. O sea, simplemente es queremos los datos para hacer una cédula de identificación con el fin... Vamos a ir para que la audiencia nos cache el tema, ¿no? Ok. Hace algunos días, bueno, ya hablamos de que el sistema necesita autenticar a la persona por toda la parte digital, ¿no? Y entonces hay un asunto natural, humano, legal, tecnológico. Es mejor que una contraseña. Y es mucho mejor que una contraseña, ¿no? Y entonces hay instituciones que, tanto privadas como públicas, que usan y guardan estos datos, ¿ok? Entramos a la parte de que, tú decías, Janet, de que Relaciones Exteriores tiene tus datos, el INE en México tiene todos los datos de la mayoría de los mexicanos. ¿El Seguro Social? El Seguro Social tiene otra parte. Pero aquí lo interesante, y sobre todo porque se dio
en la polémica hace unos días, cuando Secretaría de Gobernación quiere o hace el pedido al INE de que le dé los datos biométricos, ¿no? Y aquí yo quiero poner primero el hecho de que Poder Judicial, de Poder Ejecutivo le pide a una instancia autónoma, ¿no? Y entonces ahí se genera el... Justo hay una cosa problema, ¿no? anterior a eso, Uh-huh. y que es poco conocida. Lo que salió es de que la razón principal es de que Secretaría de Gobernación quiere comprar un software para poder llegar a realizar la cédula de identidad única Exacto. con biométricos. Exacto. Y hay un tema bien interesante en ese documento. Dentro de los riesgos que la misma Secretaría de Gobernación identifica, el hecho de que no tengan presupuesto para ello, el hecho de que no tengan los recursos tecnológicos ni los recursos humanos para poder llegar a administrarlo. Uh-huh. 3 cosas que desde un punto de vista de ciberseguridad dan pavor. Claro, pero además también hay antecedentes. En este país jamás, en los últimos 40 años, ha habido 3 o 4 iniciativas para hacer la cartilla única de identidad y no se ha logrado, justamente por el mismo problema. Antes por la lista de asistencia, ahora es por los datos biométricos, ¿no? Entonces, bueno, se desata la polémica y el INE es una institución que tiene todos estos datos resguardados. Y aquí, ¿cómo se enfrenta el problema legal? Porque Gobernación se los pide y el INE le contesta, yo no te los puedo dar porque tendría que tener la autorización de los 80 millones de mexicanos que los tenemos resguardados, uno por uno, para decirte, sí, dáselos a Gobernación. Claro. Legalmente eso, Nuja, ¿cómo impacta? Mira, pasa lo siguiente. El famoso consentimiento. Exacto. En México, nada más para hacer un contexto rápido, en 2010 se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, cualquier ente privado tiene que regular y proteger en materia de datos personales y emitir algo que se llama aviso de privacidad, que es el documento a través del cual le vas a decir al particular qué datos le vas a pedir, para qué los vas a utilizar, le vas a pedir su consentimiento para el tratamiento de dichos datos, ¿no? Y la finalidad de los datos. 2017 se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, sector público, ¿no? Ya tenemos la ley de particulares y la ley de sector público. Cuando el INE recabó los datos que constan en la credencial para votar, la finalidad de esos datos, tanto biométricos como datos personales, son votar, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de mi credencial para votar? Votar, fin. Lo que pasa es que efectivamente, a ver, en México no tenemos una cédula de identidad o un carnet de identidad, y entonces hemos estado utilizando la credencial para votar como identificación. Lo mismo la cédula o lo mismo el pasaporte, ¿no? Es decir, son esas identificaciones oficiales que se admiten para trámites diversos. Hasta para entrar a una negociación. Exacto. Un buen día, yo creo que alguien despertó y dijo, ay, necesitamos urgentemente la cédula de identidad porque hemos estado utilizando un documento cuyo finalidad es votar para identificar. Nuevamente. Y entonces, la Secretaría de Gobernación le pide al INE y dice, oye, pues tú ya tienes lo más fácil, toda esta información, operativamente, viene para acá. El INE, desde mi punto de vista, le contesta de manera correcta y le dice, a ver, precisamente, 1, sí tengo esos datos, 2, pero la finalidad de que yo los tenga es que la gente vote. Y la ley, tanto la de particulares como la de sujetos obligados, te dice, oye, existe algo que se llama el principio existen 8 principios, ¿no? Importantes en esta materia. El principio de licitud, que es pídeme los datos de manera lícita, consentimiento, es decir, dame tu autorización, lealtad, es decir, si tú me dices que vas a utilizar tus datos para una finalidad, que es otro de los principios, yo consiento. Si vas a cambiar la finalidad, tienes que ser leal a ese consentimiento, por lo que tendrías que volvérmelo a pedir. Si cambia la finalidad, cambia el consentimiento porque a lo mejor ya no te lo quiero dar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y el INE responde, a ver, momento, no te los puedo dar, 1, porque la finalidad, para que todos me consintieron el uso de sus datos, fue votar. 2, si yo cambio la finalidad y te los voy a transferir, que es también otra historia, tengo que tener consentimiento. También para transferencia se requiere un consentimiento expreso. Pues hagamos otra elección nada más para eso, ¿no?
Entonces, es por eso que existe esta problemática o esta controversia en donde la Segov dice, oye, pues necesitamos una cédula, una credencial o algo que sea de identificación porque está saliendo con una credencial que es para votar y tu INE, dame los datos que ya tienes. Sí, que es la base de datos Claro. más grande que tiene el país. Y que habría que regresarlos, porque a ver, Hasta los bancos, pero te están yendo al INE a pedir la Claro. autenticación de la validación. huella digital. y que habría ¿no? que regresarnos porque efectivamente, a ver, primero, ¿qué datos va a tener esa credencial de identidad? Va a tener los mismos que el INE, porque si no, me vas a pasar datos o de más o de menos. Claro. 2, ¿qué tan, no quiero decir que esté desactualizada, pero lo que voy es, ¿qué tanto ese padrón electoral cubre al número de mexicanos que van a tener esta credencial o esta cédula de identidad? Que de entrada, por un tema de edad, no los cubre todos. Habría que ver cuál es el rango que ellos quieren cubrir, ¿no? A Ujú. partir de qué edad. Claro, y que tiene que ver también con, por ejemplo, claramente en la parte de los deberes de la ley para sujetos obligados, pues habla de que se tienen que tener los controles y los mecanismos de seguridad necesarios para almacenar dicha información. Entonces, aún así que se los entreguen, pues no los hemos puedes guardar ni visto cuidar. no hemos visto que haya un plan, ¿no? Y eso es lo que particularmente yo estuve criticando, obviamente para no meterme en problemas de la parte jurídica, pero desde un punto de vista técnico, ¿cómo van a cuidar esos datos? Porque parece que no hay un plan. Tendrían que replicar todo lo que el INE tiene en sus sótanos para ponerlo en O gobernación. mejorarlo. O más bien, y mejorarlo. Claro. Porque es para ver hacia el futuro, ¿no? Claro. O sea, ¿en dónde lo van a resguardar y qué plan hasta de Ahora, seguridad No, tienen esas bases? claro, ¿no? y además, por ejemplo, cuando se usan datos biométricos, en temas de sector público, tú tienes que hacer como autoridad o como ente público algo que se llama evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cuál va a ser el impacto de invasión de privacidad que va a tener esta base de datos o el recabar esta información. Claro. Entonces, también hay un tema previo que es decirle a la Segovia, tienes que hacer este análisis, esta evaluación, para ver qué tan, Sí, no lo llevas hace ¿no? 2 qué meses, tanta ¿no? proporcionalidad. Quieren qué comprar tan un suave. software, no sabemos si el software le saca las copias o efectivamente nada más ve los puntos importantes de nuestra huella. No, O bueno, sea, es donde tenemos que Y entender un además poco hay más. dos callejones sin salida, ¿no? Uno es que en las experiencias de muchos países en el pasado, pues eso te lleva a un control político humano y hasta de seguridad de los ciudadanos, ¿no? Que eso implica terror ciudadano. Y por el lado del INE el INE podría sacar esa cartilla de identidad, pero no es su propósito legal como institución, ¿no? Entonces, hay dos callejones sin salida que para dónde, ¿no? Entonces, vuelve otra vez el tema de que si sacamos esa cartilla de identidad, pero ahora con el problema de los datos biométricos. Y yo agregaría algo que es muy importante. Algo que vimos, particularmente en redes sociales, en la gente que opinaba al respecto, es la falta de confianza en este gobierno para poder llegar a darnos nuestros datos personales, más allá de que si los pueden llegar a utilizar para un tema de control y demás, el hecho de qué van a hacer con ellos, ¿no? Que hoy, al hablar de datos, pues es la pregunta más importante para los ciudadanos. Sí. ¿Qué van a hacer con mis datos? Así es. Porque técnicamente le confiamos a las instituciones privadas los datos, pero el gobierno, entre comillas, no. Y hoy además nos amanecemos con dos noticias. Por un lado, dice el presidente en su mañanera, ya no se los piden, ¿no? Y se acaba el asunto. Pero por el otro lado es secretario de Relaciones Exteriores y se los va a dar. Claro. A Gobernación. Claro. Claro, que es un grupo, no es un menor número de ciudadanos. Y ahí me gustaría unirlo a algo que a lo mejor no es tan visible. México no cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad. Bueno, ese es otro. Lo cual hace que, pues si algo pasara, permitiría llegar a que estén ya viendo cuáles son los riesgos de que esta información se haga pública. Y uniéndolo a, no es la primera vez, o lo voy a poner de una forma diferente. Ya hemos tenido experiencias pasadas donde hay una vulneración de datos, incluyendo biométricos, que incluso le pasó al INE. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? No, Que bueno, son claro, todas exacto, sus exacto. al INE, infraestructura, a los bancos, Porque- al Banco de México. Porque a final de cuentas es información que es muy valiosa. Uno pensaría, bueno, es que son los delincuentes.
tenemos una experiencia cuando ChoicePoint, una empresa norteamericana, le vendió al gobierno de Estados Unidos esa base de datos del INE precisamente para poder llegar a validar cuando uno va a pedir su visa que uno estaba diciendo la información correcta. Que aquí también, no sé, ustedes son los expertos, pero yo he visto, primero, que hay una concordancia de que hace falta un tema de identificación digital en México, ¿no? ¿Para qué? Para un desarrollo económico, hay muchos países que lo tienen, en España el DNI, ¿no? Que aquí sería el CURP, pero no hay una identidad digital, y hemos acordado aquí que al final, pues el INE termina siendo la identificación oficial porque técnicamente es la base de datos más importante y más grande que tiene el país, ¿no? Pero, por un lado, digo, entiendo que la forma de pedir los datos, el consentimiento, creo que, si, salvo su comentario, no hay duda que México necesita una estrategia para una identificación nacional digital, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es este famoso Social Security Number, que tu Social Security lo usan para todo, y que en la medida en la que nosotros como ciudadanos entendamos el beneficio que también la interconectividad de todas las instituciones nos beneficie como ciudadanos para hacer trámites, para tener más ágiles pues toda nuestra vida ciudadana. Hoy, ¿a quién no nos pasa que cada trámite que vas a hacer te piden el acta de nacimiento y te piden esto? Y dices, oye, pero si tú mismo me la expediste, ¿cómo no la tienes en tu base de datos? Y tengo que pagar cada 6 meses por volverla a sacar. Y bueno, es una cantidad de trámites que en el lado beneficioso creo que nos podría ayudar como ciudadanos. Por lo que yo les entiendo a ustedes, por otro lado, eso que ya ahorita el INE tiene la base de datos, tendríamos que hacer una estrategia para pedir los datos y que transversalmente funcionara para mi identidad en el gobierno y no te tuviera yo que sacar una identidad para el SAT, una identidad para el INE, una identidad para, ¿no? Para el IMSS, o sea, que hubiera también un poquito más de unificación, ¿no? Yo creo que ahí está el reto. Yo creo que en ningún momento hemos dicho, y yo particularmente, estoy a favor de que haya una identificación única, ¿no? Me ha tocado estar utilizando identificaciones únicas en otros países por diferentes razones y veo el beneficio. Creo que aquí el problema es, pues, el no ver esta estrategia nos genera... Y déjame decirte, yo creo que lo acabas de decir, lo dijiste hace ratito muy bien. O sea, el problema en México es desconfianza. Sí, claro. Porque si tú juntas una serie de elementos que hoy se necesitan de seguridad, pues tienes el problema de que unos la quieren para una cosa, otros la quieren para la otra. No hay un gasto. El CURP iba a ser la única. Iba a ser la única. Y ahorita hay gente que tiene dos. Y acaba de pasar hace un par de semanas de que les borraron algunas, ¿no? Entonces, también es el tema de... Así es. ¿No? Y el de gobierno, la falta de seguimiento. Sí. Y el gobierno y de no recursos está... y de seguridad. Porque, Exacto, no a está ver, ¿dónde se invirtiendo van a en recursos. alojar? O sea, parte de esa desconfianza es decir, a ver, ok, te doy mis datos, perfecto. ¿Y dónde los vas a guardar? ¿Y cómo sé que esos datos no se los vas a compartir a nadie más? ¿Y cómo se van a custodiar? ¿Y qué voy a hacer? Porque, a ver, el tema del borrado de CURP fue humano, ¿eh? O sea, no fue un sistema que, se desconectó y pasó. No, fue un error humano. Entonces necesitamos primero crear la plataforma, como bien decía Andrés, de ciberseguridad, para que entonces pudiéramos dar certeza, obviamente seguido de términos y condiciones políticas, avisos de privacidad y lo que legalmente se requiera para dar esa certeza. Y que autoridades como el INAI pueda llegar a estar verificando y que sea en su función que hoy en día tiene de cuidar que estas reglas sobre los datos personales de todos los ciudadanos se está cumpliendo. Sí, y desafortunadamente la única forma, yo creo que el primer principio para poder lograrlo sería una institución independiente. Pero tampoco nos funcionaría. ¿Por? Tiene que ser el gobierno. No, claro, pero independiente, pero del gobierno. O sea, sí, pero si hablas de algo descentralizado, a lo mejor ahí podemos llegar a tener ya problemas de cómo utilizar esa información. O sea, en los países que sí tienen esa identificación, ¿cómo funciona para que sea centralizada? En el caso de Colombia, por ejemplo, es la registraduría, ¿no? Entonces, y es parte del gobierno y su función específica es esa. Protección de los datos. No, es crear, resguardar. Pero son los que realmente tienen que ver con todo esto. En ese caso en particular es la misma entidad que, o sea, tú votas con una cédula de identidad,
¿no? O sea, no Sí, no tendrías pueden- una segunda. Y hay un solo lugar en donde están resguardados tus datos. Claro, Y esos los pueden usar diferentes dependencias. así es. Digo, Es que técnicamente, por lo poco que he visto, es que lo que era el registro civil ujú, se convierte en el generador de ese documento. claro, Porque ese, pues, donde empieza. Todos desfilamos por ahí cuando nacemos, ¿no? exactamente. Entonces, la lógica sería que esa entidad fuera la que creciera en recursos, tecnología, ciberseguridad, protección legal para poder generar esta. Y ojo, a lo mejor hay una más simple. A ver, si la preocupación o la finalidad, hablando de principios, es tener una cédula que nos identifique, pues si ya está la credencial para votar, a lo mejor habría que agregarle una finalidad al propio INE. Es decir, A eso me refiero. si ya todo el mundo tiene esa credencial y la usamos por costumbre, junto con el pasaporte, la cédula profesional, pues también hay un plan B y un plan C, ¿no? O sea, oye, en lugar de pelearme con el INE para que me dé la base de datos, a lo mejor yo tengo que recabar mis propios datos. Opción B. Opción C, oye, pues a lo mejor agrégale una finalidad al INE para que también sirva de Sí, y eso es identificación. un asunto Pero legal. tendrías Podemos que volver crear- a pedir el consentimiento. Claro, pero podemos jugar con distintas alternativas dependiendo o atendiendo a la finalidad que estamos buscando, porque eso es fundamental para este tipo de proyectos. Digo, y es un proyecto que no va a ser a un año. No, O sea, a final de cuentas tiene que ser un proceso. Tenemos que esperar que pues, cuando se venza tu credencial, cuando vayas al módulo a renovarla, que ahí te digan que el nuevo tratamiento. Y la otra es ampliarlo a todas las personas que hoy por hoy no tienen una credencial para votar. sí, vamos, lo que tendría que pasar es que si llegamos a que el INE sea la institución que lo haga, el INE es el que tiene que concentrar a todas las demás bases de datos del gobierno. Ujú. CURP, registro civil, etcétera, 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 ¿no? Y sí y no, porque va a Sí, ser nada más un para periodo. completar. Porque a final de cuentas el objetivo tendría que ser que se eliminaran las demás. Que solo para tener- Pero tiene que haber una una- consolidación, ¿no? Exactamente. Para poder Por eso lograr son importantes la las totalidad. finalidades y Exacto. la proporcionalidad. Por ejemplo, yéndome a otro extremo, el caso de China. Ujú. En China hay identificación facial en cada En esquina. todos lados. No, pues con eso pagas. El otro día leía, por ejemplo, que acaban de poner identificación facial en los baños. ¿Por qué? Porque tenían un problema de que la gente robaba el papel de baño. Entonces, si tú entras varias veces a varios baños, ellos dijeron, problema solucionado, ya sé que te estás robando el papel. Pero, ¿qué tal? Pues que estoy enfermo del estómago, ¿no? O sea, puedo entrar al baño varias veces en Te un vas X al bote tiempo, por... ¿no? O sea, vaya, Por tener atender a diarrea. la finalidad sin caer en extremos. en un extremo, ¿no? El caso de China, Andrés lo conoce mejor que yo, pero en realidad pues son soluciones técnicas que a lo mejor no son lo más adecuado para las problemáticas o las finalidades para las que se quiere. Y aquí podríamos aventar tantas cosas, jurisdicción, o sea, porque al final de cuentas también esos datos puede llegar a ser que se compartan con un tercero, Ujú. ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante el tema de planear, ¿no? Y por lo menos no veo que haya un plan. Yo creo que de planear y de informar, pero déjenme antes de que continuemos la conversación recordarle al auditorio que estamos aquí con Nuhat Ponce, socia de Nuhat Curi Abogados. Ella es abogada, nos está compartiendo la parte legal, y Andrés Velázquez, que es socio fundador de Mática, quien es experto ingeniero en toda la parte de prueba digital, electrónica y toda la parte informática de la protección de datos personales. Y estamos platicando de datos biométricos. Se pueden comunicar al 55 52 59 23 29, o estamos también transmitiendo por el Facebook Live en @forojurídico. Ya tenemos pues aquí algunas felicitaciones de nuestros amigos en las redes sociales, de Ahmed Aldabak, felicidades Nuhat, muy buena plática, también de Anwar, gran abogada, y bueno, esencialmente son felicitaciones, pero estamos pues platicando de toda la estrategia y del gran tema coyuntural en donde la Secretaría de Gobernación en México le pide al Instituto Nacional Electoral toda la base de datos de biométricos para poder generar algo así como una identificación única. Y bueno, el tema resaltan de la importancia de que exista una estrategia, porque a veces la desconfianza que existe en los ciudadanos
todos estamos de acuerdo que debe de existir una unificación, pero de entrada que el INE nunca nos pidió nuestros datos para ser compartidos, y pasa muy, muy general, pero lo voy a decir como cuando nos hablaban de los teléfonos, que a veces nosotros damos nuestros teléfonos en una empresa, en un banco, y de pronto compartían todas las bases de datos y ya nos estaban hablando para hacernos promociones, ¿no? Hoy creo que buenamente estamos mucho más conscientes de nuestros datos personales, sino en tiempos anteriores probablemente se hubiera hecho la transferencia de los datos sin que nadie dijera nada, sin que nadie se enterara. Hoy vivimos en una sociedad también mucho más abierta, en donde además el INE pues dice, no los puedo compartir y tienen que haber ciertas condiciones. Creo que desde el lado positivo eso también hay que reconocerlo, ¿no? Que hoy, con toda la difusión que se ha hecho de la importancia de los datos personales, hoy ya somos más conscientes, o mínimo nos preguntamos, ¿a dónde van? ¿Cómo van? ¿En dónde los van a guardar? Pues no entendemos muy bien de la parte técnica, ¿no? Pero ya el hecho que haya surgido una noticia así es, oigan, espérense tantito, vamos a preguntarnos cuál es la estrategia y a dónde están nuestros datos. Y si el INE nos tiene que pedir, pues un poco más de consentimiento, y también el gobierno debe de explicarnos cuáles son nuestros beneficios. Decían por ahí que el intercambio en todas las nuevas aplicaciones donde te piden tus datos es que el consumidor entienda cuál es el beneficio de que comparta sus datos. Y al final del año, por ejemplo, aplicaciones como Spotify nos dicen cuáles fueron tus preferencias del año, qué música te gusta, cuál es tu perfil, y a veces te ayudan a conocer inclusive cosas de ti que ni tú mismo sabías, ¿no? Pero mira, ahí sí. yo mira uno con cultura de privacidad, Uh-huh. ¿no? Y concientización del valor de nuestros datos, de cómo protegerlos, porque necesitamos generar, y desde clases en primaria, un tema de cultura de privacidad, ¿no? De protección a nuestros datos personales, a nuestra persona. Esa parte es fundamental. Uno. Uh-huh. Dos, muchas veces damos datos de manera indirecta, y ponías tú un ejemplo, a ver, Spotify, ¿no? ¿Qué obtención de datos está teniendo de manera indirecta? Por ejemplo, todas estas aplicaciones que te dicen, oye, ¿cómo serías tú cuando seas viejito? ¿O cómo serías si fueras del sexo? ¿Qué estás dando? Un dato biométrico, ¿no? A lo mejor tú tienes tu configuración consciente en este tipo de aplicaciones diciendo no comparto, y cuando sale alguna cuestión así, la das, ¿no? Entonces hay que ser conscientes, y es parte de esta cultura de privacidad, que también puede haber obtención de datos indirectos, ¿no? No necesariamente los doy yo. Es más, hoy en día nace un bebé y que le regalan casi un iPad, ¿no? Entonces, y todo el tiempo es foto, ya nació, ya hizo. Entonces, también estamos dando datos de terceros, en este caso menores de edad, que esa es otra historia, ¿no? Pero por eso es tan importante tener una cultura de la privacidad y de lo que damos a conocer. Porque efectivamente nadie lee los términos y condiciones de las redes, pero tampoco nadie te dice qué sí subí y qué no. Entonces, tenemos, ¿no?, conocidos que suben, ya comí, ya subí, ya bajé, ya no sé qué, y gente que se va al otro extremo y dice, yo no quiero tener ni siquiera una red social. Yo sí tendría dudas de que todo el mundo, la sociedad en general, entendiera lo que está sucediendo detrás de la respuesta del INE. Muchos obviamente van a ver que es un capricho, ¿no? Pero yo creo que ahí coincido en el tema de que hay que educar como tal, pero ¿cuál debería ser la salida? ¿No? O sea, porque al final de cuentas algo que puede llegar a suceder ahorita, como bien lo comentaban, es simplemente que se quede en el olvido. Pero ¿realmente necesitamos en este momento, una cédula única? Yo creo que ese también es un elemento por la situación del país, por diferentes elementos. No estoy tan seguro que sea ahorita el momento. Mira, desde la óptica gubernamental siempre va a necesitar tener. Claro. Siempre va a tener la información. Siempre lo va a necesitar y siempre va a llegar con óptica de tener un buen beneficio, pero también hay una parte maquiavélica de que, pues qué bueno que puedas tener todos los datos, ¿no? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tú vas a sacar, y es increíble, tú vas a sacar hoy ya tu visa y te están preguntando todo de tus ti, cuentas, redes sociales, todo, o sea,
Pero ya cuando vas a la segunda cita ya nada más te dicen sí o no, pero porque... Ya valieron todo. Ya te Exacto. investigaron por todos lados. Te quejas de nosotros en Facebook, bye, no quiero que entres al país, ¿no? Claro. O sea, sí, siempre te va a llevar el manejo de los datos a un control. Y en manos del gobierno, pues obviamente. Claro. ¿no? Pero, O de un tercero, porque o hay de un veces que bueno. el gobierno va a contratar a alguien para recabar Mira, la ahorita información. que estaban comentando esto, se me viene a la mente que si tú juntas las bases de datos de las 3 grandes telefónicas, pues tienes el mismo número de datos que casi tiene el INE. Claro. En pocas palabras. No Échale todos los numeritos. datos, a lo mejor, No. pero, o sea, no tan completas, pero por lo menos tienes algo que... 40%, el Claro. 50%, ¿no? O sea, sí hay bases de datos hasta privadas que pueden tener más datos de un lado o de otro, ¿no? Y eso nos hace pensar también, y a lo mejor voy a aventar aquí algo que se va un poquito por un lado, pero tiene que ver. ¿Por qué nos autenticamos y por qué entregamos nuestra INE o nuestro IFE en los edificios? Ujú. Ese es un problema gravísimo. Claro. A mí el otro día me dijeron, oiga, me entero que vengo a votar, señorita. No, ¿cómo O que cree? inclusive le toman una fotografía o un escaneo para guardarlo en sus Mira, bases de datos. 3 casos. Ujú. Te están, como bien lo dices, copias, te lo están escaneando, o hay edificios en donde si no está vigente no te dejan entrar. Claro. También. O sea, no eres un humano vigente, no eres un mexicano vigente, vas por fuera. Sí. No, a mí me ha tocado en edificios de llegas con tu credencial y el pelado de junto no está vigente, va para afuera. Entonces, todo te lleva a un control, ¿no? Bueno, que ahora el INE ya no está poniendo, me parece, la dirección, ¿no? En las Solo si lo credenciales. solicitas. Pero O sea, bueno, ya tienes la opción. Tienes la opción. Así es. Sí, claro, pero entonces llegas y te piden un comprobante de domicilio y no traes la dirección y ya también te echaron para atrás. Sí, claro, O sea, tienes que llevar otro. Que tienes es que el llevar tema, otro, ¿no? ¿no? De lo que Entonces, platicamos una vez es que el tema, una cosa es el tema oficial de protección de datos y otra cosa es el tema operativo. Que el INE al final de cuentas para operar en el país como comprobante de domicilio, como muchas cosas, pues es lo que en tradición ya se ha usado para operar, ¿no? Claro. Claro. Y el por qué te autenticas, que dice Andrés, y el ejemplo que pone Marco, a ver, claro, ¿por qué me piden en el edificio una identificación? Seguridad y control. Necesito saber quién accede y quién no, ok. ¿Qué más te da que sea una licencia para conducir? O sea, ¿dónde viene el que tenga que ser una identificación oficial, no? Porque hay lugares donde con la licencia o una credencial con fotografía, la que sea, te dejan entrar. Al final del día yo tengo que ver que tú eres tú y estás entrando, ¿no? Uh-huh. A tal lugar. Y ahí podríamos llegar a ver cuál sería, o por lo menos mi futuro, ¿no? Como yo lo veo tecnológicamente. Imagínate que llegaras a un edificio y dijeras, soy Andrés, ¿no? Hay un lector, pones tu huella, ¿no? No la captura, no hace nada, simplemente valida. Sí, pero ¿dónde va esa base de datos? Y entonces esa base de datos es de los mexicanos, es de los ciudadanos, o sea, igual Otra vez vuelves. ¿no? Bueno, ahí yo te preguntaré Sí, también, a la Andrés, tú pesadilla que de eres Orwell. el técnico experto, ya llegamos a edificios en donde te dicen póngase aquí para tomarse su foto. Sí, claro. Sí. Y yo ahora pues de pronto sí digo, oye, y les diré como de cuál es la proporcionalidad o por qué me está pidiendo mi foto, ¿no? Yo sí, en varias ocasiones he tenido altercados donde no termino entrando precisamente porque yo me niego a tomar mi foto porque no está su aviso o porque no está claro. Claro. Y entonces es tan simple como, oiga, pues venía yo a ver al director general, dígale que nos vemos en el café de aquí de lado, porque no me está dejando entrar, ¿no? No, y Oye, esto y era- es importante. Ya era más divertido cuando llegabas a los libros y de pronto veías que dos personas antes que habían entrado. Eran Miguel Hidalgo. Era Miguel Hidalgo, Claro, era James sí. Bond, Claro. puros famosos iban Claro. a esos edificios. Pero también ¿no? para el auditorio creo que es importante esto porque al final, en la medida en la que nosotros como personas, más que ciudadanos, sepamos de estos derechos y nos opongamos a veces que cosas que intuitivamente lo sentimos como violatorio, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué esta persona tiene que tener mi foto? Pero en la medida en la que no todos o nos atrevemos a decir, oye, no, pero esas cosas van haciendo que también las empresas, los edificios, pues tengan que razonar, porque a veces ya en automático, por tema de seguridad, lo hacen, ¿no? Pero Oye, Y por eso creo que tanta relevancia el aviso de privacidad. y como tú Digo, dices, enséñamelo. Claro, o sea, Ujú. por eso lo tienes ahí. Claro, pero además como tú decías, es una parte de la cultura que tenemos que tener de los datos personales, ¿no? Así es. Hoy me platicaba una persona cercana que se sentía muy rara y que
y que me entendía de cierta manera, porque iba a comprar un terreno y antes de escriturar, antes de cualquier cosa, simplemente para poder hablar con la persona que iba a iniciar el trámite, le estaba pidiendo su credencial para votar, le estaba pidiendo comprobante de domicilio, le estaba pidiendo prácticamente todo. Y cuando empezó a enumerar las cosas me dice, lo primero que yo pensé es, me quiere robar mi identidad. Y es que es eso. Tenemos que empezar a entender que compartir esta información puede llegar a un proceso muy malo. Y aquí quiero poner también otro tema, y es, en México, no, si bien tenemos en algunos casos tipificado ese delito de robo de identidad, no tenemos un proceso para poder llegar a resarcir el daño. Una vez que entraste al buró de crédito por una situación de un tercero, donde tuviste una afectación, no hay una forma de regresar. Entonces se vuelve otro elemento por el cual... Nadie te quita el mal historial, ¿no? No. Y ese tema es bien interesante porque es distinta la parte jurídica a la técnica. Por ejemplo, decía Andrés, el robo de identidad. Como abogada yo voy a decir, es usurpación. Porque pues robar es que yo le quite a Andrés su libreta, ya no la tiene. Pero si él sigue teniendo la información, él sigue siendo él, ¿no? Entonces estamos usurpando la identidad. Es muy fácil hacerlo. Damos datos sin darnos cuenta. Y entonces, claro, viene un tema en donde necesitamos regular materia de usurpación de identidad. Perfecto. ¿Cómo lo describimos? ¿No? O sea, legalmente, de repente, Andrés y yo hemos estado a decir, a ver, ¿cómo jurídicamente podemos poner esto que lo técnico es muy fácil? O al revés, lo jurídico es muy fácil y lo técnico se complica. Entonces, o algo tan sencillo como que tenga la posibilidad de probarse. Así es. Porque muchas veces se arrastra el lápiz, pero no es fácil de poder llegar a probarlo. No, y la cantidad de casos que yo he escuchado que llegan ya, bueno, los que llegan a juzgados, bueno fue, porque a veces gente que les vacían sus cuentas, que les roban muchísimo dinero y que a veces desde la desde la Procuraduría les dicen, uy, no, aquí ni venga a presentar ese caso porque ni sabemos cómo. Y los que sí llegan a un juzgado, pues los jueces tampoco ni saben ni qué. Los que mejor se solucionan creo que son los que el banco tiene la voluntad de aceptar. A mí una vez me sucedió, tuve usurpación de identidad y el banco, pues sí me regresó el dinero que se habían llevado, buenamente, ¿no? Pero a veces el banco no decide no regresártelo, ¿no? Y pues sí son cada vez más casos que se están dando en México, ¿no? Pero bueno, estamos ya llegando a la parte final del programa. En los últimos 5 minutitos me gustaría nada más que cada uno de ustedes cerrara con algún comentario, conclusión, mensaje, recomendación para el auditorio. Bueno, primero, cuando alguien les pida sus datos, checar aviso de privacidad, fijarse para qué van a utilizar los datos, y qué datos me están pidiendo, pedirlo, exacto, ¿no? exigirlo, ¿no? O sea, qué datos me están pidiendo, para qué se van a utilizar y consentir o no, ¿no? Porque eso es decisión nuestra. 2, estar muy pendientes o muy al cuidado de nuestros datos, iniciar desde nuestra casa la cultura de la privacidad, de la protección de nuestros datos personales, informarse. Muchas veces si te hablan, oiga, estamos buscando tal, y seguro se equivocaron. Estos temas de usurpación de identidad, a veces los encuentras ya pelotados. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo y dices, yo pensé que no era yo. O vi un crédito que estaba a mi nombre y dije, es un homónimo. Entonces, estar pendientes, estar alertas de cuestiones que pueden verse a lo mejor cotidianas, pero que pueden hacer una diferencia. Inscribirse a las alertas del buró de crédito. Y sobre todo asesorarse. Cuando algo así pase, asesórense, porque sí es importante no dejarlo pasar. De mi lado, obviamente, es muy importante que México empiece a voltear. Necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad. Efectivamente, como lo han de tener el tema de que luego las autoridades no entienden y les da miedo la parte de los datos. Y ahí invitarlos también a lo que decías. Necesitamos ser multidisciplinarios. Ya no es el abogado, ¿no? que obviamente trató de huir de área 1 y demás. Vamos a tener que empezar a hablar el mismo lenguaje. Obviamente, como bien dijo Nuhat, también los ingenieros y cualquier otra especialidad que se dediquen, tienen que empezar a entender la parte jurídica. En el segundo punto, yo creo que para el tema específico de los datos biométricos, tiene que haber un plan. Si no hay un plan, no va a generar confianza. Y ese es un elemento principal. Hay una frase que a mí me encanta y sería mi punto número 3. El problema actual de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Es un problema de humanos.
Exactamente. ¿no? Los buenos contra los malos. Para Que la terminar tecnología con, quede en medio. para terminar con un tema que siempre me pasa a nivel jurídico. La parte tecnológica, el Internet y las computadoras no son las malas. Es simplemente el medio de la conducta que puede llegar a ser una conducta delictiva. Del ser humano. A final de cuentas es eso. Ujú. Bueno, y además, yo creo que, digo, hemos avanzado mucho, ¿no? Ahorita estoy recibiendo información de que jueves 30 y viernes 31, el InfoDF, que es el Instituto del Distrito Federal de la Ciudad de México, que se encarga de esto, va a celebrar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Y va a haber un foro internacional de protección de datos personales, técnicamente mañana y el viernes. Entonces, bueno, quiere decir que se está haciendo algo, ¿no? Sí, ayer fue el Día Internacional de Protección de Datos. De hecho, el INAI también hizo un foro y efectivamente las distintas entidades de privacidad lo están celebrando en estas fechas. Así es. Entonces, bueno, para que no se asuste la audiencia de que sí se está haciendo, pero todo regresa a cómo usemos nuestros datos, ¿no? Es parte de esa cultura que tenemos que tener cuidado. Así es. Pues definitivamente creo que el gran mensaje para la audiencia es la conciencia que tenemos que tener personalmente del uso de nuestros datos, el exigir, el empezar a crear esa cultura, el exigir desde que vas a un edificio, desde que te piden tu INE, desde que no tienes que dar el INE, desde que te toman la foto, ¿no? Desde cómo te logueas a otras aplicaciones, si usas el Facebook, si les das todos tus datos que ya tienes en Facebook, es empezar a crear esta cultura y esta conciencia, el tipo de fotos que compartes en las redes sociales. Entonces, bueno, pues sin duda hay un gran tema que ponerle el ojo. Les agradecemos muchísimo a nuestros invitados, en verdad, expertos, por habernos acompañado, de habernos enriquecido con su conocimiento. Y pues hay mucho que tejer en este tema, como dijo Andrés, el tema también del compartir datos entre el INE, la Secretaría de Gobernación, no es un tema que hay que dejar en el olvido, va a sentar un precedente sobre cómo empezamos a compartir los datos en este país, cómo empezamos a protegerlos también a nivel gubernamental y siempre también como ciudadanos el levantar la voz y el decir no estamos de acuerdo, pues va a ayudar mucho a que se sigan protegiendo estos derechos y nuestros datos personales. No me queda más que despedir este programa. Muchas gracias sobre todo a la audiencia por habernos acompañado y los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en un programa más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Buenas noches. Buenas noches.